compresión. No vimos lo referido a pandeo de las columnas cuando se tiene flexo, compresión, flexo, tracción. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora en este tema y vamos a hacer algunas aplicaciones, ¿no? Ustedes tienen esto en el texto guía y también en el texto de práctica, ¿no? El que estoy usando yo es el de práctica, aquí es donde podemos eh, hacer nuestro ejercicio. Entonces estoy usando ese texto y vamos a referirnos entonces a una sección rectangular, cómo haríamos el dimensionamiento cuando se tratan de vigas, por ejemplo, de alturas mayores a 4, decíamos que B sobre H hasta 4 pueden desarrollar su capacidad plena las vigas, decíamos, en la relación de B de H sobre B igual a 4, decíamos. Y tomemos relaciones de 1, de 2, de 3 hasta 4, decíamos, preferentemente, ¿no? Y habíamos preferido tomar 3 nosotros para nuestros cálculos, por proporciones que nos dan una valoración estética también. Y entonces aquí eso es lo que vamos a conseguir para nuestro dimensionamiento, los pasos que debemos seguir para poder llegar a los resultados. Entonces yo estoy acomodando aquí esto porque debería estar aquí. Así es. Voy a borrar esto aquí para que nos deje ya limpio. Ahora sí. Entonces vamos a decir que estas vigas altas, ¿no? Cuando tienen proporciones de H sobre B, que vamos a llamarle como si se tratara de una esbeltez cuando hablamos de su longitud y el ancho menor, o sea, B en este caso, vamos a llamarlo lambda 1. Es una relación de esbeltez, lambda 1. Y ese lambda 1 lo vamos a comparar con este valor lambda 0. ¿Y cuál es el valor de lambda 0? Lo determinamos en base a esta expresión lambda 0. Y son estos valores que vamos a poner aquí en la tabla, ¿no? Pero se nos va a ocurrir pensar que si hemos tomado aquí para esta valoración, si hemos tomado el módulo elástico del grupo A, del B o del C, entonces vamos a comprobarlo aquí. Si es que ustedes hacen esta operación 0,39 de E con 95.000, vamos a estar hablando del grupo A. El K' vamos a sacarlo con la relación que nos indican más adelante. Pero de principio vamos a tomar aquí este valor que tenemos en la tabla. A ver, saquemos para nuestra relación de nuestro problema, vamos a plantearlo así como esto. De 10 por 40 va a ser nuestra vía de 4 metros para tener datos ya, ¿no? 10 de y 4 va a ser, y la altura va a ser 40, la longitud 4 metros. Vamos a ver si es eficiente esa madera o esa viga para trabajar a flexión. Y eso justamente es lo que vamos a hacer entonces aquí. L sobre B, ¿no? Primero. Y sería L sería 400 y B sería 10, ¿no? Nos da del orden de 40 entonces aquí, para tener este valor de aquí y poderlo comparar con este de aquí que se lo expresa de esta manera. Entonces para 44, 578 viene a ser K'. Entonces hagamos esa operación, que sería 3.9, 0.39 por 75.000, 90 por 95.000 más bien, el grupo A. Y esto lo dividimos entre el K que le corresponda, sería 4, porque es 40 dividido entre 10, 4, perdón, ¿cierto?
Eso es, ¿no? 4. 40 es H. Y B es 10. 4. Y sería 2.578. Y tenemos que multiplicarla por la tensión admisible de flexión, dice esto, porque estamos hablando de flexión. Y eso sabemos que es 210 kilopascales centímetros cuadrados. ¿Cuánto resulta eso? 30,52. Ya 31 entonces, ¿no? Aproximadamente 31. Vamos a redondear. 30.52. 31 vamos a poner. Cuando tenemos este valor de lambda 0, ya podemos comprobar entonces aquí, ¿no? Ya podemos comprobar. Lambda 1 resultaba 400 dividido entre 10 sería 40. Entonces, el lambda que estamos sacando acá, lambda 0, es 31. Decimos que lambda 1 es mayor entonces que lambda 0, ¿verdad? Y tendríamos para mayor, lambda 1 mayor a lambda 0, esta expresión para definir la tensión corregida ya, ¿no? Esta sería la tensión corregida. Y veamos entonces de qué se trata. Si es que ponemos F', que estamos resolviendo para esta situación. Esta es nuestra viga, 4 metros, tenemos vínculos en los extremos, simplemente apoyada a la viga. También tenemos soporte lateral en los extremos en la parte superior, ¿sí? Pero no tenemos en el medio, ¿no? En la parte central. Entonces, por eso es que puede pandear esta viga, por la compresión que se da en la parte superior, no puede desplazarse para uno o para otro lado, y ese desplazamiento entonces hace que la resistencia reduzca, disminuya. Y por eso entonces vamos a ver a qué tensión estaríamos, con qué tensión estaríamos valorando esa pieza. Aquí lo tenemos los pasos que hemos hecho. 40, lambda 0, 31, esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Y aquí sacamos que esta es la fórmula que aplica. Veamos si es 107 de la tensión hasta donde podemos esforzarla. Sale eso, ingeniero, 107. Está bien, Tensión. dice, está bien 107. Ahora comprobemos si el módulo está bien. Este módulo sí está bien. Este módulo sería cuánto. ¿Cuál es la fórmula que define el módulo Lobo? Módulo resistente. La aplicación de la carga es vertical, entonces sería módulo para X, para un eje X. La carga la tenemos así vertical acá, ¿no? Para X, WX, ¿cómo lo expresaríamos? Esta es la posición de la H carga. cuadrado sobre 6. Ya saquemos entonces para ese valor. Esta es la dirección de las cargas. Esto es Q, ¿no? Para el momento también vamos a ver. ¿Está bien lo que dice el Lobo? ¿Está bien ese resultado, ingeniero? 2267. Sale eso. Sale 2667. Sale 2600. 2600, 2667. 2667. Sí, Entonces ingeniero. vamos a cambiarlo entonces. Esta es nuestra planilla de trabajo. Vamos a cambiar todo lo que nos parezca que no es un resultado correcto. 2667. Cuando es 2667 es la tensión máxima a la que podemos esforzar el material está ya corregida, ¿sí? Como 107. ¿Cuánto será el Q que puede admitir, dice, esa columna o esa viga? Vean que va a ser una carga reducida ya, ¿no?
porque de 210 estamos bajando a 107, ¿no? Casi la mitad. ¿Por qué? Por la esbeltez que tiene la viga. A ver si podemos determinar eso. ¿Qué es lo que tienen que hacer entonces? Tensión es igual a momento dividido entre módulos, ¿no? Y de ahí despeja la incógnita que aparece. Esto es Q. Ya, entonces el momento aquí es Q por L al cuadrado sobre 8, ¿no? Ya, resulta entonces cuánto es el valor de Q, eso es lo que nos interesa. A mí me dio, ingeniero, 28. 28. ¿Había otro resultado? Es Montenegro el que está hablando. ¿Otro? ¿Otro resultado? Yaciri no está trabajando, Zambrana tampoco. Sarabia sí está haciendo, Chura también, Gabriel Chancamurá. La longitud del ingeniero, ¿cuánto es? 400. Carlos Díaz está trabajando, está muy contento. Me salió 14,27 a mí. 14.26 al ingeniero. De 14.27. Ya vamos a corregir esto entonces. Uno de los dos vamos a poner el que más se acerca. Cuando tienen dos que tengan resultados algo cercano a lo que resulta. A ver, me va a dictar. ¿Cuánto dice uno de ellos? 14.27. 14, ¿no? Igual, ingeniero. 14.27. Y eso sale. Ya. Voy a ir nuevamente a organizar esto. 14.27. Eso sería lo que corregimos por flexión, cuando la relación entonces H sobre B resulta 4 y el K resulta expresado de esta manera, 4, 5, 78. Y lambda 0 sale 71. ¿No? Y así en la medida que va creciendo esta relación, ¿no? Entonces va disminuyendo también este valor. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Quisiéramos que esta viga, aquí vamos a destacar este resultado así, ya tenemos, es por centímetro, ¿verdad? Corregimos también acá. Centímetro. Por centímetro. Vamos a callar al cantor ahí un ratito. Ya está. Ya está callado. Entonces vamos a destacar este resultado. Estamos destacando ese resultado por flexión. Ahora veamos qué es lo que ocurre si en la medida de, en el afán de querer tener una K mayor que esta, una curio mayor que esta, le ponemos un soporte intermedio así, como ven, ¿no? Este soporte no necesariamente tiene que estar conectado a la viga. Puede estar, decir, 1 milímetro separado. El asunto es de que no deje de flexionar, no deje flexionar la viga en esta dirección. O sea que la parte superior que no se mueva, en otras palabras, ¿no? 1 milímetro no nos haría nada. Pero entonces hay que entender que el momento va a permanecer, ¿no? Si es así. QL cuadrado sobre 8 va a permanecer porque esto puede descender sin afectar a
estos elementos. O llevándolos consigo a esos elementos también, ¿no? Podríamos entender. Pero no le estamos poniendo un apoyo intermedio, que es en el otro eje que estamos arriostrando, se diría. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Que la longitud ya vamos a disminuirla acá, ¿no? La deflexión va a ser así o así, de aquí por acá, así. Pero va a ser disminuida entonces. ¿Y qué vamos a hacer? Que L1, entonces ponemos 2 metros esta vez, ¿no? Y hagamos la misma operación, entonces ya 200 dividido entre 10 ahora es 20. Yo le voy a mostrar esto y ustedes me van a determinar cuál es la tensión que podemos aceptar para esa viga cuando tiene ya esa nueva relación. Aquí le muestro el valor de K para 2, ¿cuánto es? O para 1, no sé cuánto será ahí. Lo que sale, ¿no? Recuerden que K' es este coeficiente, H sobre B, depende de H sobre B, ¿no? H sobre B. Entonces, ustedes sacan, aquí sacábamos que era 4, 5, 78. Ahora no sé cuánto será, 2 o 1 o 3. Tienen que usar este factor. Ya, si alguien ya tiene el resultado, entonces. Vamos a anotarlo acá. Este es para un adiestramiento intermedio. Aquí vamos a modificar esto, tal vez. ¿O está correcto? Ingeniero, me salió 189. Ya, vamos a poner aquí la tensión, estamos hablando, ¿no? Sí. F prima, ¿no? Sí, 189, 189.7 me salió. Ya, entonces 190 está bien, ¿no? Vamos a trabajar con 190. Entonces, ¿qué dice? Si es 190. Y el K, ¿cuánto sería el lambda 1 es 20, ¿no? ¿Y cuánto resulta del lambda 0? Para compararlo, ¿no? Porque dice aquí, ¿no? Aquí tenemos. Si lambda 1 es menor que lambda 0. Si lambda 1 es mayor que lambda 0. ¿Cuánto sale el K de referencia aquí? ¿Y cuánto saldría? Entonces, este es para determinar ya la tensión, ¿no? Pero ¿cuánto sale entonces este lambda sub 0? Depende de qué, de E, de F y de K'. Aquí era 31. ¿Cuánto es lambda 0 acá? $6.39 me salió. Este es lambda 0. Lo voy a llevar allá para que esté más próximo al campo de batalla. Ahí está. Entonces ese lambda 0 para este K'. Lo expresaríamos así, igual a 0.39
Vamos a ver si está bien lo que hizo su compañero. Por 70.000 o 95.000, ¿no? 31, ingeniero. Dividido entre... ¿El K es cuánto? 3,31 ahí. 3,31. Y así sale cuánto? 53 Fa- me sale, ingeniero. 53 al Inge. Ahí le falta Inge 3,31 por 210. Ya por 210. Sí. Ya. Entonces sale 50 y 53,3 sale. ya, 53.3. Entonces eso lo comparamos arriba con el lambda prima que sigue, el lambda 1 que sigue siendo el mismo, ¿no? Aquí. Lambda 1 salía cuánto? 20. 20. 20 menor que lambda 0, entonces esta fórmula, ¿no? Esta es para mayor. Sí. Esta entonces. Y la ponemos allá. La copiamos y la ponemos allá. A continuación, quiero decir. Entonces, seguimos con esto. Para obtener ya nuestra tensión a la que va a trabajar lambda prima, es la tensión reducida ya. Hacemos los reemplazos. Y tenemos entonces esa tensión reducida valorada. ¿En cuánto? ¿Cuánto sería? Ahí A me ver. salió a mi Inge 271,3. 271. Ya. ¿Hay alguien que confirme ese resultado? Ahí la tensión, ingeniero, sería 210 igual para reemplazar ahí. Claro, aquí es 210. Este es un factor de reducción. Ahí me sale 227, ingeniero. 227.46. Ya, otro resultado, 227. A ver, ¿cuál tiene razón? 227. Ya, 227 está correcto. Dice, vamos a aceptarla. Más de 2 alumnos sacaron eso. Entonces, esa es la tensión que puede utilizarse. Pero sería correcto utilizar esa tensión, nos preguntamos, ¿no? A ver, ¿quién responde a eso? ¿O nos está sugiriendo algo? No, porque sobrepasa la admisible de 210. Así es. No, porque sobrepasa la 210, pero ¿quién es Choque Pérez? Sí, ingeniero. Ya, y entonces, ¿qué tendríamos que poner? Se adopta la de 210. Eso, entonces nos situamos que esto es mayor, decíamos, mayor que 210, y entonces no podríamos utilizar, habría una contradicción, dice, ¿no? Entonces, aquí estamos en el afán de reducir, ¿no? Y vamos a ponerlo así entonces. Esto es mayor a 210 kilopón de centímetros cuadrados. Y entonces tendríamos que usar
210. ¿No? Como máximo 210. No hay corrección, quiere decir nada más. No hay corrección. No se justifica la corrección. 210. Cuando usamos 210, entonces buscamos la capacidad nueva. Y la encontramos de qué manera. Q va a ser ¿cuánto? Ya, a ver, ¿cuál sería el razonamiento entonces? Aquí tenemos que fijarnos en esta viga. Decíamos que si estos elementos intermedios no van a proporcionarle un apoyo vertical, puede desplazarse esto, pero lo que no puede hacer es desplazarse horizontalmente. Sí, verticalmente la viga va a seguir trabajando como en este caso, y en consecuencia la tensión, que tal vez no lo hemos escrito cómo sacaron los resultados de esto, pero ya saben cómo es ustedes, por eso es lo que estamos procurando dejarlo que se desenvuelvan solos. Pero sin embargo, voy a ponerle aquí para los que no están sabiendo de dónde sale, ¿no? Tensión es igual a momento dividido módulo. De ahí es que sale, ¿no? Aquí hemos puesto tensión para el primer caso, 107. Este F' entonces sería acá, porque es hasta ese valor que podemos esforzar. El momento era QL cuadrado sobre 8 y WX es el valor que teníamos por acá. Entonces aquí hagamos lo mismo. El que no va a variar va a ser esto, el que va a variar va a ser este. No. El que va a variar va a ser este, ¿no? Aquí va a estar nuestra incógnita y este es el mismo valor de este. No pasó nada. En el momento también no pasa nada. Es la tensión de referencia de 210 a 107 la que modifica. ¿Cuánto resulta esto? ¿Y el L, ingeniero, cuánto sería ahí? ¿200? ¿Cuál es la pregunta? L, la longitud, ¿cuánto sería? ¿200 o No, 400? pues es que hemos dicho de que L no modifica porque igual desciende. Estos elementos que ven acá le dan sustento lateral nada más. Todos descienden, no hay un apoyo aquí intermedio que impida el desplazamiento vertical. Él puede desplazarse, entonces igual que esto, L. Ya la entendí, ingeniero, ya la entendí. L' es para la relación en horizontal que hemos tomado de aquí, 210 o 200, ¿no? Con la tensión de 227 vamos a sacar. No, dijimos que era con la tensión máxima de 210, porque no es que comparamos, eso es mayor que 210, entonces no es justo sobrepasar esa tensión. Ya alguien que ha dejado abierto su micrófono, estamos ya apagándolo. Sale 28, ingeniero. 28 sale con 210. Ingeniero, 28. 28 sale. 28. Por centímetro también. Vean que la capacidad se fue al doble casi, porque la tensión también es casi al doble, ¿no? De 107 a 210.
¿Y por qué sacábamos acá 190? Alguien me dijo 220 y tanto y yo no anoté entonces. No, estaba mal en eso. ¿Este Era está mal? 127. Está Ahí mal, abajo lo entonces. sacamos ya. Está ahí abajito, creo. Lo escribí abajo, ingeniero. Ahí está. ¿Dónde está? Ese ahí. Es los 227, Inge. Ah, claro, 227 mayor. Esto no está bien entonces, ¿no? Ese es otro inciso que estaba ahí nomás, ingeniero. Dice lateral Claro, inferior, dice. pero es para 20, aquí deberíamos ponerlo. ¿Cuánto es? 227, ¿no? Sí. Aquí deberíamos ponerlo. Entonces modificamos esto también, ¿no? Y este resultado está aquí arriba, entonces. La explicación está abajo. 28 kilopondio por centímetro. Ya, no, está ahí aquí. Estamos entonces con eso. Casi al doble de esto. Porque es 227. Pero estamos tomando con 210. Para 210. Creo que esta era la explicación nomás antes, ¿no? A ver. Aquí ya lo hicimos todo. Está repetido en realidad. Aquí entonces vamos a poner que 227 es mayor que 210 y en consecuencia es 210 lo que debemos tomar. A ver, vamos a ver aquí. Y entonces 210 está bien. Y cuando es 210, entonces sale el Q 28. Así está bien, ¿no? Sale el Q 28. Así está explicado. No tomamos este, sino tomamos 210. ¿Sí? Y entonces da Q 118. Eso es. A ver si tenemos símbolos. Símbolos. Ya está. Entonces ahora, vamos a introducirnos al diseño de flexocompresión ahora. Ya tenemos la herramienta entonces, cómo comprobar esta sección, cómo dimensionar esta sección. Y vamos a hacerlo con los mismos valores, sino que vamos a repasar si han hecho bien sus compañeros el trabajo del desarrollo del tema. Vamos a poner entonces de principio los datos, que serían esto. 10.000 kilos, son 900 una carga lateral en el medio, a L medio. L es la longitud de 4 metros. ¿No? Y nosotros estamos asumiendo una sección de 20 por 20 con dimensiones reales, quiere decir esto. Cuando dice dimensiones reales, no hay que reducir, es una madera seca y bien ya determinadas sus dimensiones. 20 por 20 es la columna. La tensión que vamos a tomar para la flexión es 210. Para la compresión paralela a la fibra es
Aquí vamos a poner tensión. Grupo A, también nos va a interesar tensión de compresión paralela a la fibra. Vamos a poner lo que corresponde a 145. ¿Qué más nos va a interesar? El módulo elástico ya lo tenemos ahí. Esos son los datos que nos interesan. Entonces, esta viga nos preguntamos cómo está vinculada en los extremos. Vamos a suponer que sea entonces estos vínculos que permiten rotación pero no desplazamiento. Una articulada entonces en los extremos. Articulada, ¿no? Y quiere decir que la deflexión va a ser algo así parabólica. El eje de la columna se va a desplazar. Y ese desplazamiento lo va a provocar este P'. Podemos calcular entonces un delta ahí. Y vamos a ponerlo así, a ver. Si es que puedo dibujar, si es que puedo hacer algo que se entienda, va a estar bien. A ver. Con esta. O con este más grueso. El eje va a ser este. Y se va a desplazar así. Y va a crear un delta ahí. Parece que está errada la situación. Vamos a dibujarlo con este más delgado. Con este. Y vamos a ponerle un color rojo para que destaque. Así. Y el delta lo vamos a medir desde acá hasta acá. Ese va a ser el desplazamiento que va a sufrir y le vamos a llamar delta X. Delta en X, sí. Delta en X. Ese es el desplazamiento que sufre la pieza. En consecuencia, vamos a procurar entonces que las tensiones en esta sección media no sobrepasen los valores que calculamos para la columna como admisibles, ¿no? Y para la viga también como admisible. Esta es una viga columna, si quieren, una columna viga, ¿no? Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Simplemente nos concentramos entonces ahora en hacer nuestra determinación. Vamos a procurar acá hacer lo mismo que hemos hecho antes y para ir revisando los valores. H es 4 metros, 400 y 20 es la dimensión de nuestra columna. Eso nos da 20, lambda 1 igual a 20. El lambda 0 parece que no modifica. Y lambda 1 es menor que lambda 0. Acá 20 es menor que 80. Y va a estar bien 2.12. A ver, vamos a comprobar si no modifica este valor, lambda 0, con las dimensiones nuevas que tenemos de 20 por 20. ¿Qué es lambda 0? Aquí está. K. Está bien. ¿Cuánto, no, ¿cuánto da? 83. Ah, ya, entonces aquí tengo que poner 5 puntos y algo, ¿no? 2.12 sería. Porque 2.12. La relación es 1. También sigue siendo sigue siendo lo mismo, ya 2.2, está bien, es 1, muy bien. 83, entonces la referencia y la fórmula que empleamos entonces es esta, cuando es menor, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí está. Cuando es menor, entonces empleamos esta. Ya lo tenemos por ahí. Y lo vamos a copiar otra vez para que no haya duda. Estamos en este problema. Ya está copiada aquí.
Entonces esto es lo que nos sale. A ver, si es que está, si es verdad. Con los valores que tenemos, ¿no? Igual dice que supera el valor de 210 y entonces hay que tomar como máximo 210. Dice. Sí. 246 sale. 246.26. Toma 200. Ya, ¿y cuánto tengo que tomar? 210, dice. Sí. Ahora, el módulo sí ya no es el mismo, ¿no? Las condiciones son así, entonces. ¿El módulo es cuánto? 1333, dice. Sí, está bien. Sí, ingeniero, está bien. Base por altura al cubo sobre 12. Vean que estamos haciendo repaso también de todo ese dimensionamiento, de las propiedades de la sección. El momento lo vamos a necesitar. Este momento es P por L sobre 4, ¿sí? Cuando es una carga concentrada. Momento lateral, P' por L sobre 4. Y resulta así. ¿90.000 sale? Sale eso. Sí, ingeniero. Ya, ese es el momento. Flector, entonces, la carga axial es de 10.000. La tensión que vamos a tomar acá, porque aquí nos lo está indicando para el trabajo como viga y el módulo, ¿no? Entonces, todavía no vamos a hacer caso a esta relación, vamos a hacerlo a pulso por nuestra cuenta, dice, ¿no? Ese es otro método. Entonces vamos a hacer por nuestro razonamiento nada más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sacar ahora acá con esta resistencia que sería a la flexión? Esta resistencia a la flexión. Pero nos falta una resistencia a la compresión, ¿no? Para tener completo nuestro panorama. Lo que hemos hecho acá es el momento para aplicarlo con esto, pero nos falta entonces el trabajo como columna. Este es el trabajo como viga, diría. Como una viga, quiero decir. Una consideración de viga. Nos va a interesar eso. En la consideración de columna, nos va a interesar esto otro. Aquí, como columnas. Nos va a interesar determinar la tensión de compresión, y así le vamos a llamar tensión de compresión cuando consideramos el pandeo de la columna, la esbeltez, ¿no? Tensión de compresión. Considera esbeltez, entonces. Considerando esbeltez, ¿no? De la columna. Ya está. Cuando consideramos la esbeltez de la columna, entonces tenemos que poner aquí lambda. Vamos a tener que encontrar lambda. Y si es así, entonces este lambda va a ser expresado por KL sobre R. KL sobre R. Radio de giro. Radio de giro. El radio de giro mínimo, en este caso cualquiera de los ejes, ¿no? Sí, son Ya, iguales. ¿cuánto consideramos entonces este lambda? 69 salen. 69,2. 79. ¿Así? No, 69.
69. 69.2 dice, bueno, vamos a ponerlo así. Entonces, cuando tenemos eso, la clasificamos la columna. ¿Cómo qué sería esta? Columna larga. Larga porque es mayor que qué. Que 57. 57. Eso. El grupo A. Esos jóvenes saben ya muy bien. Esto es mayor que 57. Yo voy a poner, ustedes calculan ya el resto. 57, larga. Entonces, para esta columna larga vamos a establecer, dice, un valor de FC que nos interesa. Ese es el que nos interesa, ¿no? ¿Dónde está FC? Así, ahí está. ¿Cuánto entonces sale esa tensión? 65. 65. 65 Entonces, igual. cuando tenemos 65, le ponemos unidad y va a ser kilopondios por centímetro cuadrado. Y podemos determinar su capacidad P también. ¿Cuánto sería la capacidad P? P es la tensión por área. 26.000 sería. 26.000. Vean que es una buena carga. Tenemos 10.000, ¿no? Parece que estamos por el buen camino, quiere decir. Por área. Y entonces aquí dice que P es igual a 26.000. Ya está. Pero no hacemos nada todavía con eso. Ahora nos vamos a la expresión que habíamos manejado nosotros en el entalle, si recuerdan. Decíamos que la tensión iba a estar expresada cuando es flexo-tracción, flexo-compresión. Ya hicimos nosotros un dimensionamiento de este tipo. Si llamamos tensión en el borde comprimido o en el borde traccionado, ¿no? Comprimido o traccionado. Entonces, podemos poner F igual a P en este caso dividido entre área. A ver si lo entendemos mejor así, ¿no? ¿Cuál es? P dividido entre área aquí. P es este valor de 10.000 dividido entre el área que tenemos también de la columna con sección 400. Entonces está acá claro que queda esa relación aquí, P sobre área. Y decíamos que era más o menos, pero vamos a trabajar con más para que sea positivo y de compresión el que va a pandear, ¿no? Al lado que va a pandear. Más el momento. ¿Cuál es el momento? M, que estamos llamando, dividido entre módulos, ¿no es verdad? Entre módulos que ya también lo podemos determinar. Pero no nos quedamos conformes con eso, ¿sí? Entonces, F, vamos a dividirlo entre F para que quede 1 acá. Si hacemos esa relación entre las tensiones, la tensión resultante, decía aquí, la divido entre la tensión resultante, la misma tensión resultante, igualo entonces que a esta tensión de compresión real, vamos a llamarle. Tensión de compresión real, así vamos a llamarle, ¿no? P sobre A, que es directamente, ¿no? Tensión de compresión real. Esta es una relación de tensiones, vean. Y lo vamos a dividir entre la tensión de compresión que hemos determinado como el trabajo como columna. O sea, para relacionarla con ella, ¿no? Más, entonces ponemos más. Esto es un valor que nos interesa. Tensión de flexión real, tensión de compresión real. Nos interesa plantearlo así. Entonces, ahora le ponemos aquí más el otro efecto, que sería el momento dividido entre el módulo. Pero a ese momento dividido entre módulos, más bien vamos a llamarle más tensión por flexión real. Tensión por flexión real. FR. El otro era de compresión, este es de flexión. Para identificarlo, ¿no?
Y aquí abajo vamos a compararlo con la tensión admisible. Tensión admisible a la compresión, a la flexión sería, ¿no? Admisible vamos a poner así ya. Entonces este valor tiene que ser el menor o igual que ¿qué? Menor o igual que 1 sería. Uno de dónde sale de acá, de esta condición, ¿no? Y eso es lo que debe cumplirse entonces. Y lo vamos a poner por separado para que quede más clara la expresión. Entonces todo esto es una relación que debemos hacer que se cumpla. Esto ya me está molestando, voy a sacar. Y lo volvemos. Y vamos a copiarlo acá. Ya, esto es lo mismo, pero ya vamos a ponerlo por separado entonces. Menor o igual a 1. A 1. Eso es lo que debe cumplirse. Vamos a agrandar esto para que tengamos un mejor panorama visual. Ya, con 11 va a estar bien. Ya está. Entonces hagamos eso ahora, ¿no? Que la relación de estas tensiones más la relación de esta otra no supere el valor de 1. A ver, veamos si se cumple de esta manera. FCR sería P sobre A. Entonces, P sobre A es cuánto, ustedes me dirán. P sobre A. Como tensión ya. 25. ¿25? Sí, 25. Sí. Ya. Eso lo dividimos entre ¿qué? 65,27. Y lo dividimos entre la capacidad de la columna La cuando tensión consideramos crítica. flexión. ¿Y dónde está eso? Al lado de larga. FC 65. Este, ¿no? 65. Sí, 65. Entonces, esto ya es una relación de la tensión real de compresión entre lo que puede resistir la columna. Por un lado, ¿no? Pero por otro lado, el efecto de la flexión, dice, consideremos. El efecto de la flexión nos da una tensión a la que está solicitada la viga cuando tenemos esta consideración de módulo. ¿Cuál sería la tensión por flexión real? 67,5. Ya es momento dividido entre módulos, ¿no es verdad? Sí. 87.5. No, 67. A ver, es que hablaron dos al mismo tiempo. ¿Cuánto? Es 67, ingeniero. 67, ya. Dividido Entre 210. 210, porque hemos demostrado que no necesita, para este caso, ¿no? Hemos demostrado que no necesita reducción. Reducción es una columna de buena sección, 210. Ahora, esto debería ser menor o igual a 1. Vamos a ponerle a 1 aquí para la comparación. Ya. ¿Cuánto sale en porcentaje? Simplemente así sacamos entonces. 25 dividido en 60. ¿Cuánto es eso? 0,38.
0.32. Está ocupado eso por la compresión, quiere decir. Más 0.32. 0.32. 32. Está ocupado por la flexión, ¿no? Y sacamos igual entonces. 0.70, ¿no? Sí. 0.70 dice ese valor que resulta de esa suma. Y podemos entonces interpretar el resultado y vamos a tener lo siguiente. Entonces vamos a decir que 0.7 es menor que 1. Y en consecuencia, ¿qué tengo que poner acá? ¿Sí o no? ¿Sirve o no sirve? Sirve. Ok, le pongo ya. Ok. Pero esto nos puede decir algo también. Que tenemos un margen todavía, ¿no? Que podemos hacer una optimización, digamos, ¿no? Pero si las columnas varían de 2,5 y 2,5 centímetros, tendríamos una columna de 17,5, por ejemplo. Si lo probamos y nos da que ya no cumple, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Estamos bien, entonces, pero para explicarlo de esa manera, ¿no? Está ok, dice. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Nos vamos a preguntar entonces. Si esa relación resulta mayor que 1, ¿qué hacer entonces? ¿No? ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacemos? Alguien responda. Alguien opine. Si resulta igual, porque este es un primer paso. Nosotros hemos tomado una sección de 20 por 20. Podríamos haber tomado de 15 por 15, por ejemplo. ¿Qué pasa si es mayor que 1? Se redimensiona para tener una redimensionar. Otra sección, ¿no? Buscar otra sección, quiere decir. Entonces, así en 2 pasos ya podíamos tener nuestra solución en definitiva y lo que estamos haciendo es redimensionar, es optimizar en realidad, ¿no? Pero no queda, dice ahí, el problema resuelto en su totalidad, sino que si nos fijamos en lo que habíamos hecho antes, yo ya lo borré, pero aquí había una deflexión, ¿no? Y el pandeo justamente es una deflexión también, ¿no? Por eso consideramos la condición desde el test para determinar una tensión por pandeo. Y en este caso, entonces, podemos decir que esta carga P, cuando esté actuando, va a deformar esta columna. Y entonces tendríamos que tomar para ese delta de deformación un momento que se incrementa. Este P multiplicado por delta va a ser un momento adicional. Entonces vamos a ponerle aquí efecto P delta, le vamos a poner. ¿Y dónde está delta aquí? Se me perdió ya delta. No queda nada. Ni aquí ya no lo tengo, ni lo tengo aquí. Ese efecto P delta. Considerando el efecto P delta. Considerable, vamos a poner.
En los programas van a ver que aparece como opción eso, ¿no? Porque no son solicitaciones tan grandes, ¿no? Y cuando vemos que esto está superando ese valor así, tal vez no habría necesidad de considerar ese efecto, pero en otros casos sí, entonces es importante considerar efecto P delta. A ver, ¿cómo consideramos el efecto P delta? Entonces vamos a tener que determinar este delta. Copiar, dice aquí, y lo vamos a poner aquí. Y vamos a poner que igual a qué. Si ustedes recuerdan, para el cálculo de las deformaciones en las piezas, aquí estamos repasando también. Cuando se trata de una carga puntual y puesta en el centro, ustedes tienen por ahí una tabla, pero aquí vamos a recordarla. P por L, ¿a qué es? A ver, ¿quién de ustedes va recordando? Carga puntual. P por L. Sobre 4. L al cubo. 4. No hay. Falta para L L. L elevado a ¿cuánto? al cubo. Al cubo, así es. Dividido. Entre 48. Por ahí. Ve que vale la pena ya saberlo de memoria. Y así nos damos cuenta nosotros de que hay un efecto más que tomar en cuenta cuando calculamos este valor, ¿no? Y entonces esto lo ponemos elevado al cubo sobre I, y aquí ponemos entonces el valor de delta. ¿Cuánto es el valor de delta? Cuando 0,95. el módulo elástico es 95.000. ¿Cuál es el valor de delta? Entonces aquí ponemos delta real, sería esa, ¿no? ¿Cuánto dijo? Choque. 0,95. 0.95, ni un centímetro. 95, esto está en centímetros, ¿no? Ya. Entonces ahora ustedes calculen con ese efecto más que si cumple este valor o cuánto incrementa también, ¿no? Este valor, hacen lo mismo que hemos hecho acá, pero adicionan ya un momento. Este momento se adiciona al anterior, se suma, si quieren, ¿no? Al de flexión. Empeora para el lado de compresión y mejora para el lado de tracción, pero el de compresión es el que nos interesa comprobar. A ver, háganlo, tienen 5 minutos y me dan resultados. Tienen todas las herramientas ahí a su mano, al alcance de su mano. Yo voy a ver quiénes trabajan. Los primeros 5 van a tener bonificación. Ya lo están haciendo varios que colaboraron hasta este momento. Yo los voy a ir anotando por acá. Ustedes también se anotan. Este es el grupo A. Estamos viendo quiénes trabajan. De aquí a 2 semanas vamos a tener el examen. Pueden ir considerando entonces que va a ser
19. Si no cae jueves, puede ser el 20, 19 o 20. El día de clase tiene que ser, ¿no? Y van a tener unos 5 prácticos más para resolver hasta esa fecha. Ingeniero, el incremento es mínimo, se mantiene, 0,70. Ya, vamos a ver. ¿Cuánto es tu momento? Es 90.853. Ya, vamos a ver. Yo te voy a poner resultado acá y vamos a ver con los de otros compañeros. Este es choque, ¿no? Sí. Ya. Con tus otros compañeros vamos a comparar. Pero tienes que decirme entonces cuánto es tu valor de relación. 0,7 también dice, ¿no? Sí. No influye mucho. La influencia es pequeña, quiere decir. 0,7 sigue siendo 0,7 menor que 1. Bien. ¿Alguien más puede decir? Este dato es el que me interesa aquí, el de 0,70, si modifica. Y si no supera el 1, ¿no? Otro más. Otro resultado más. Si es que son 5, podemos verificarla. Ingeniero, se podría interpretar de que la columna está trabajando al 70% de su capacidad combinada. Así es. Eso es lo que nos está dando estas relaciones, ¿no? Y está trabajando más por compresión que por flexión, ¿verdad? Entonces podríamos decir, ¿cuál es la capacidad máxima P de carga que podemos aplicarle, por ejemplo, ¿no? Incrementar al P igual a cuánto, podríamos decir. O también a P', ¿cuánto podríamos aceptar? Ya, alguno lo hizo. Aquí el momento era cuánto, choque. El 90,000, momento, ¿no? 90.853. 90,000 le suma más 853. 853. Ese es el momento. Y eso lo dividimos entre el módulo, ¿está bien? ¿Y el módulo es cuánto? El módulo es 1333. Sí. 1333.
y lo comparamos con 210. Y eso esperamos que sea menor o igual a 1, dice. Y el resultado de todo esto, entonces, nos da la correspondiente. Este ya está con relación a su carga admisible, a su tensión admisible, esto está también ya. Entonces, este valor va a ser el que se aumenta a este otro. ¿Y cuánto sale entonces? ¿Está bien lo que has hecho? ¿0,70? Sí, ¿O es algo más? no, 0,32 es la componente de flexión. 0,32 y antes era 0,32 también. O sea Sí. que esto no aumenta nada. Parece que no está bien. Mira, acá, ¿con cuál has tomado? El P por delta tiene que ser para el momento. P es 10.000, ¿no? Y te salía casi como 1 centímetro aquí. Entonces creo que no está bien este. Este valor no está bien, ¿no? Ah, P delta. Sí, está bien. Es 900. En lugar de 900 es 10.000. Sí, 10.000. Ah, ya. Ahí daría 0,42. Aquí, ¿cuánto tengo que poner entonces este momento? 10.000 por 0,95 sería, ¿no? 9.500, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, 9.500 es el incremento. Entre este, 9.500 es así. Este dividido, otra vez dividido entre este. ¿Cómo lo expreso ahora? Aquí, con otro signo. Ahí. A ver, esta está dividiendo esto. Ahora, esto tiene que ser dividido entre esto. Todo tiene que ser dividido. Creo que está mejor así. La componente de flexión sale 0,45. 0,36. La componente de momento, Sí, 0,36. 0,36. Ya, entonces ponemos así, 0,38 más 0,36. 0,74. Más 0,36. Igual 0,74. Sí. Y esto sigue siendo menor que 1. Sigue valiendo, dice, ¿no? Sigue valiendo, ok, todavía. Pero ya estamos incluyendo P delta. Ok. Ya, pero alguien podría decir que no para ahí, porque el problema es de que ese momento que se genera va a provocar una deformación nueva, adicional, ¿no? Ya por el momento, que se aumenta. Ya hemos tomado en cuenta el momento de P por L al cubo sobre 48i, pero va a haber un M' o un M segunda, es decir, que es una deformación adicional por el momento. O sea que el momento hace que aumente delta y
Y así va entonces una serie de aumentos que tendrá un límite, ¿no? Y eso es lo que considera entonces esta expresión que tiene aquí abajo, que al final podíamos conseguir los mismos resultados, ya pero considerando hasta el final, cuando hacemos tensión, aquí está llamándole a tensión F, tensión real por flexión, tensión admisible por flexión. Este factor B1 es para el momento, o sea, incrementar el momento, dicen, ¿no? Un factor para incrementar el momento. Si hacemos recuerdo de la fórmula que teníamos para columnas largas, esta es la expresión que lo define. Nosotros hemos encontrado también para eso algo como 65, lo hemos puesto aquí 66. Pero tenemos, por otro lado, cómo determinar la carga crítica de pandeo. Carga crítica de pandeo sería esta, de la expresión de Euler, ¿no? Carga crítica de pandeo sería así, expresada pi al cuadrado E sobre lambda al cuadrado, sin el factor ρ, que es el de tensión admisible, ¿no? Ponemos factor para tensión admisible. La fórmula Euler es esta, pi al cuadrado E sobre lambda al cuadrado. Si multiplicamos por A, vamos a tener la carga crítica que pone en esa condición a la columna. ¿Cuál es la carga esa? Esa carga crítica de pandeo es aquella que si se aumenta un porcentaje de carga, sobreviene la falla de la estructura, ¿no? Y si se quita, otra vez vuelve a su posición natural, ¿no? Si se va disminuyendo esa carga, desde luego está dentro del campo elástico, pero si se sobrepasa, se rompe entonces ya la pieza. Y entonces este valor, ¿cómo dice que determinamos B1X? Esta es una expresión que define ese valor de B1X de mayoración sería. Este 1.5 de P, nos estamos refiriendo a la carga que actúa, P, que es 10.000, ¿no? 10.000. 1 menos 1.5 P, y esta es la carga crítica, 78.000, ¿no? Y de esa manera entonces encontramos el B 1.23, dice, y hay que ser el factor de incremento. Y ya más exacto nos va a dar 0.77 en lugar de 0.70 y ¿cuánto teníamos por acá? 0.74, ¿no? Ya en su límite va a ser entonces 0.77. Menor que 1, está bien, estamos considerando ya todo acá, el efecto, está bien, todavía 0.77. Así en forma, nosotros lo hemos hecho en forma de aproximaciones, primero por un delta que provoca la carga P', pero segundo, que ese momento, esa deformación provoca un momento que lo hemos incrementado y se va agrandando también este resultado. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo le voy a preparar después, os digo, para la próxima semana, entonces otro ejercicio para que vayan resolviendo. Pero si es que nos queda tiempo, a ver, 17:34. Sí, rápidamente vamos a ver una aplicación en la próxima clase de lo que viene a ser ya todo lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, que vamos a considerar también efecto de viento en esta pequeña estructura. ¿Y de qué se va a tratar entonces? Un tanque elevado, decimos, de que va a consistir entonces de una cierta capacidad del tanque que está definido por las necesidades que tenga el lugar. Y aquí estamos hablando de un volumen de 8.000 litros. 8.000 litros, entonces habrá que determinar qué dimensiones tiene que tener este tanque. Y lo que normalmente se hace es dejar un espacio libre aquí de 30 centímetros para el flotador, para instalar todo el mecanismo que automatiza, digamos, el bombeo, ¿no? Cuando baja un nivel, entonces enciende la bomba para que suba de un tanque subterráneo aquí, ¿no? Que sería un cárcamo de bombeo, y alimente arriba para que tenga la presión necesaria. El cálculo del
de la parte hidráulica, entonces va a considerar una altura para que la presión sea la que se necesita para el grifo más elevado, por ejemplo. Eso ya es problema de la parte de instalación hidráulica. Pero nosotros, entonces, una vez que tenemos esos datos, podemos considerar que hay que determinar qué carga muerta, que va a estar constituido por qué, por el peso propio del tanque, que puede ser de plástico, que puede ser un tanque de fibrocemento, que puede ser un tanque de hormigón, en fin, entonces, y finalmente un tanque de acero, ¿no? De lámina de acero. En fin, tenemos que determinar el peso propio de ese tanque y lo vamos a considerar como carga muerta, más el peso propio de la parte de madera, que sería esta de madera del grupo A, desde luego, que tenemos que darle unas dimensiones tentativas para poder calcular el peso propio de todo este entramado acá. Y imaginarnos que toda la parte que va a ir dentro o enterrada, ¿no? En contacto con la humedad, va a ser de hormigón. Podemos darle algunas dimensiones aquí para conectar esta columna de, si es 15 por 15, por ejemplo, esta tendrá que ser más amplia para que se introduzca dentro de él. Haciendo una fosa podría ser, ¿no? Una fosa cuando se construyen esta columnita, por ejemplo, podría ser 35 por 35 tal vez. Y amarrarlo entonces con una viga de hormigón ahí, ese nivel. Y una zapata que transmiten la carga al suelo, ¿no? Y esta fundación va a estar definida por el estudio del suelo y el tamaño, la profundidad y el tamaño, ¿no? Va a estar definido por el estudio del suelo, que nos dará una tensión para no superar ese valor. Pero en nuestro dimensionamiento nosotros tenemos que hacer consideraciones, es decir, que cuando esté cargado con agua y esté cargado, o sea, tanque lleno, ¿no? Y la carga muerta también actuando, vamos a tener entonces estas reacciones acá por zapata y podemos calcular cuánto es el valor máximo que toma para esa condición de carga muerta más agua, sería 5.750 dice para las condiciones que se están planteando aquí. Nosotros vamos a hacer con otras dimensiones, sí. Entonces, también tenemos que ver cuando actúa el viento, ¿no? Y actúa también el agua y desde luego el peso propio. El agua puede estar presente o no, aquí está vacío, pero entonces consideramos esta otra nueva situación. La presión del viento aquí vamos a considerar con los factores que vamos a recordar, que ya lo vimos anteriormente en una clase. Decíamos del lado de Barlovento, en superficie vertical y rectangular, decíamos 0,8 el factor de reducción de presión. Cuando era Q la que determinaba esta fuerza F, entonces sería F1 Q por 0,8 y por el área que está expuesta acá. Eso es del lado de Barlovento, F1. De Sotavento F2, cuando tenemos 0,4 acá, menos 0,4, ¿no? Si se acuerdan. Lo mismo hacemos para esta columna, pero aquí ya la distribuimos en forma lineal, la carga, ¿no? Lineal porque es un espesor pequeño, digamos que sea 15 centímetros de ancho y la longitud de 10 metros. Entonces esta carga la podemos poner así lineal, ¿no? Carga por metro podríamos poner. Y aquí también carga por metro. Y la otra condición entonces, tanque vacío, dice, ¿no? Tanque vacío. Y en este caso, lo que nos va a importar va a ser que si se levanta o no esta columna, tendrá que tener el suficiente anclaje para que no se levante y tenga un coeficiente de seguridad adicional, ¿no? Y entonces eso es lo que se logra con esto, porque aquí se forma un par, estas fuerzas que actúan acá como un momento, generan acá un par así como esta amarilla que ven acá, que comprimen esta parte y traccionan esta parte. Y entonces aquí habrá una carga resultante, que es la que debemos cuidar para que no se provoque el levantamiento de la columna. ¿Y la zapata con qué calculamos? ¿Con qué etapa calculamos la zapata? Va a ser con el máximo esfuerzo acá, que se suman todos, vean ustedes, ¿no?
cuando hay agua, cuando hay viento, todo suma acá. Entonces sería con esta carga que calculemos la zapata. Y con esta carga para comprobar el levantamiento de la zapata, ¿no? Bien. Eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Y se entiende que la parte de estimación de carga, eso lo vamos a pasar así, explicar rápidamente. Ustedes van a entender de que esto llevaría mucho tiempo hacer parte por parte, pero vamos a confiar de que está más o menos completa la estimación. Si falta algo, vamos a aumentarla. Y finalmente los cuadros que vamos a llenar para que tengamos un ordenamiento son esto y este. Y para verificar si vuelca o no vuelca, aquí, y las dimensiones de los elementos y un cómputo métrico sería lo que se exige para este tanque elevado. Y así veríamos la sección para la dimensión, para la comprobación, cómo va a pandear esta columna. Cuando analizamos, entonces vamos a analizar por elemento, como tenemos la carga que le llega a un elemento, 7.923 por ejemplo, ¿con cuál de las longitudes vamos a trabajar? ¿No? Esta no, porque empotramiento consideramos acá, va a ser el valor de K pequeño. Estos otros puntos de inflexión consideramos como articulaciones acá, porque aquí vean ustedes que la deflexión empieza y se proyecta para el otro lado. Entonces, es como si fueran articulaciones, entonces. Y entonces, uno de estos tramos sería el crítico, ¿no? Si aquí también lo conectamos con articulado, y entonces sería cualquiera de estos tres que nos da el cálculo para la capacidad de esa columna para ver si resiste o no. Esta división la hacemos en función de la esbeltez, es decir, ¿no? Que no supere cierto valor, podríamos tener como principio decir que sea proponer una esbeltez y sacar entonces cuánto sería la longitud que necesitamos dividir acá. Pero otra podría ser en aproximaciones, es decir, dividirlo, por ejemplo, en 3, calcular, si no nos da, entonces meter uno más, 4, tal vez ahí ya nos da y sería suficiente. Pero otro es comprobar todo el sistema y ahora, ¿no? Y eso lo hacemos con estas 4 columnitas. Sacamos inercia, sacamos radio giro de todo esto, sacamos la esbeltez, pero ya para toda la altura de la columna. Antes era para esta altura nada más, por elemento. Comprobamos si está estable todavía para esas condiciones y está listo nuestro proyecto. Eso es lo que hacemos. Después las conexiones que vamos a verlas en otra clase, ¿no? Listo, entonces, jóvenes, nos vemos en la próxima. Si no hay alguna duda, alguna pregunta, nos veremos en la próxima clase. Ya, se anotan entonces los alumnos que han participado, de ese Montenegro, de ese Choque, de ¿cuál era el otro? A ver, que me anoté por acá. ¿Quiénes más participaron además de Choque y con buenas respuestas, ¿no? Renato Rivera, sí. ¿Algún otro más? Vamos a buscarlo por acá. Estos están durmiendo. Corcos no. Peña tampoco. Entonces Rivera más aumenta, ¿no? Pero había uno más, creo. Ya lo vamos a identificar por aquí. Rivera, entonces, me faltó. Listo, jóvenes, entonces, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. No, ingeniero. Genial, hasta luego.